Bueno, hola a todos. Un día más aquí. Listo, perfecto. Bueno, tengo una presentación, así que si la podemos ir poniendo. La verdad, bueno, siempre es un privilegio poder compartir. En esta semana, pues como era el Día de la Madre, ya hacía tiempo que estaba pensando en compartir algo pues relacionado pues con el Día de la Madre, así que aprovecho para felicitar a todas las madres aquí presentes. Bueno, ayer tuvimos la oportunidad junto con mis padres de participar en la conferencia misionera de Cataluña. Y la verdad que fue una bendición, con la ponencia también de Alex San Pedro, si algunos los conocéis, es pastor y cantante. Y bueno, entre muchas cosas de las que se dijeron, pues hubo una que simplemente se mencionó, no trató sobre esto ninguna de las ponencias ni talleres, pero creo que, o a mí personalmente, pues me marcó. Y a pesar de tener ya pensado y preparado alguna cosa acerca de las madres, pues el Señor puso en mi corazón pues compartiros esto, ¿no? Igualmente también haremos alguna mención a alguna madre que aparece, así que tranquilas madres, vais a tener vuestro momento. Nada. En el día de hoy os quiero compartir acerca de los 5 innegociables, ¿no? Estos 5 innegociables son las bases que como cristianos no podemos variar, no podemos cambiar, debemos cumplir, es casi nuestra obligación, por así decirlo, entre comillas, de nuestra vida como creyentes. Quiero decir, podemos cambiar las formas, podemos cambiar las maneras, podemos cambiar el cómo hacemos las cosas, pero no podemos cambiar qué hacemos, ¿no? Qué es lo que nos define como cristianos, como seguidores de Cristo. Y estos son los 5 innegociables. Me pareció súper interesante verlos de una forma tan clara, tan abierta y enumerada, por así decirlo. Y quería también compartirlas con vosotros para que también sea de bendición. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 2, del 42 al 47. Vamos a ver ahí resumidas estos 5 innegociables y lo veremos para poner en contexto, en situación. Este texto es cuando la iglesia inicia. Jesús resucitado se presenta a los 12 apóstoles, reciben el Espíritu Santo, que es por el cual tienen el poder para predicar y para hacer milagros y para hacer muchas de las cosas que hicieron. Y se predica el Evangelio por primera vez y se forma o se consolida lo que es la primera iglesia. Y dice así, en Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47, dice así: y perseveraban estos primeros creyentes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevenía el temor a toda alma, y muchos prodigios y señales milagrosas eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común, y vendían las propiedades y las posesiones y las distribuían a todos según la necesidad de cada cual. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan de casa en casa, compartían el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor entre todo el pueblo, y cada día el Señor añadía a ellos los que iban siendo salvos. Vamos a orar, vamos a poner esta palabra en manos del Señor y que el Señor también hable a través de su propia palabra. Dios y Padre, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos quieres enseñar, Señor, tú nos quieres guiar hacia un camino mejor, Señor, hacia poder ser representantes de tu nombre, Señor, como es debido, Padre. Guárdanos y guíanos en tu camino, Señor. Habla tú también al Espíritu que tú has puesto en nosotros
para que nos guíe en todo momento. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, poniendo un poco en orden lo que acabamos de leer, ¿no? Dice en el primer versículo que hay 3 de estas innegociables, solo en el primer versículo. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Vamos a pasar al siguiente, donde tenemos el primer punto, que es la doctrina de los apóstoles. Y muchas veces la palabra doctrina nos puede quedar un poco extraña, un poco confusa, pero es más bien la enseñanza. Se puede traducir como la enseñanza de los apóstoles. Quiere decir que ellos perseveraban o seguían lo que los apóstoles les enseñaban, que no era más ni menos que lo que Jesús les había enseñado a ellos y lo que los propios apóstoles recibían también del Espíritu que había en ellos, ¿no? Del Espíritu Santo. Y perseverar en la doctrina quiere decir que seguían estudiando y se mantenían en las enseñanzas de estos apóstoles. Hoy en día toda esta enseñanza la tenemos resumida en la palabra de Dios, en la propia Biblia. Y perseverar en la enseñanza es estudiar, ¿no? Estudiar qué es lo que el Señor nos ha dejado. Y es necesario, como digo ahí, porque es escuchar la voz de Dios. Dios nos habla a través de su palabra. Hoy en día no vemos tantos milagros como acabamos de leer, ¿no? Que había muchos milagros y prodigios. ¿Y por qué no es tan evidente como lo era en ese inicio? Pues porque tenemos la palabra de Dios ya escrita, ya la tenemos completa. Todo lo que Dios nos quiere decir y demostrar ya está escrito en la palabra de Dios. Y es necesario estudiarla, es necesario impregnarnos y sumergirnos en su palabra para poder entender lo que el Señor nos quiere hablar a nuestra vida. Entonces, por eso el primer innegociable es el conocimiento, el estudio de la palabra de Dios. Vamos a pasar al segundo, que está la frase siguiente del mismo versículo, dice, y en la comunión, en el partimiento del pan. En la segunda diapositiva. Ahí está. Perfecto. Gracias. Y hoy hemos partido el pan, ¿no? Hemos podido compartir de los símbolos, hemos recordado lo que Jesús también le dejó a Pablo, pero en el inicio de la Iglesia esto tenía un formato distinto. Como os había dicho antes, no importa tanto las formas que tomemos las cosas, sino el qué. Y lo que hacían ahí era la koinonía, es una palabra griega que se traduce como comunión, y es esta comunión, este momento en el que los hermanos se reunían en las casas para compartir. Era un momento, era una fiesta de amor. Los ágapes le llamaban en ese momento. Ágape es un amor desinteresado, un amor para todas las personas. Cuando una persona no la conoces de nada, pero aún así le muestras amor, ese es el amor ágape. Es el amor para compartir, es el amor para dar, es el amor para suplir necesidades. Y estas reuniones que hacían, ¿no? Estas comunión, lo hacían pues para compartir, para tener un compañerismo, para tener una amistad con otros hermanos, para compartir tiempo, para compartir luchas, para compartir victorias, para compartir anhelos, y servían para eso, para demostrar el amor, para estar unidos en las necesidades de los propios hermanos y para crecer juntos. Era una oportunidad genial para compartir y mostrar amor. Ahora bien, la Biblia nos advierte y nos avisa de que más adelante surgían en estas fiestas de amor, en este momento de compartir, aparecieron unas manchas, ¿no? Unas cosas que manchaban ese amor, esa
fraternidad, eso que nos hace y nos une como hermanos y como familias, pues aparecieron estas manchas y lo veremos en Judas, capítulo 1, versículos 11 y 12, está en la siguiente diapositiva, y nos habla de tres caminos de tres personas que hicieron lo suyo en su momento, y nos aclara que hay personas con corazones siguiendo estos caminos, ¿no?, de estas tres personas, que lo que hacen es manchar esa fraternidad, lo que hacen es destruir esa unión, y hacen que lo que debería ser algo en común, algo para compartir, algo para demostrar el amor, causan divisiones, causan grietas, causan cosas que desde afuera se ven, no es lo que debería ser, ¿no?, ese amor, ese ágape. Y los tres caminos, vamos a leer primero en Judas, dice: hay de ellos, hablando de estas personas que causan divisiones y malestar en estas reuniones de ágape, dice: porque siguieron el camino de Caín, por el lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son escollos, alguna traducción dice manchas, en vuestros ágapes, que son esta reunión, que comiendo con vosotros sin temor, se apacientan a sí mismos. Y dice: nubes sin agua llevadas por los vientos, árboles de otoño tardío, sin frutos, 2 veces muertos, desarraigados. Y son fuertes estas palabras, ¿eh? No lo digo yo, ¿eh? Yo no estoy aquí para señalar a nadie ni dar palos a nadie, pero la Biblia habla fuerte de gente que es así, gente que se escuda, gente que se pone y pretende participar o ser parte de estos ágapes, pero su corazón está lejos de querer formar una comunión y una hermandad. Y estos tres caminos los vamos a ver el camino de Caín, vamos a leer en Génesis 4:8, son unos versículos rápidos, pero dice así: y decía Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y sucedió que estando ellos en el campo, Caín se volvió contra su hermano y lo asesinó. Y hay algo que me llama mucho la atención, que es Caín, y decía Caín a su hermano Abel: salgamos al campo, ¿no? Vamos a salir fuera, vamos a compartir un poco, ven, te invito a cenar, ¿sabes? Vamos a pasar una excursión a ver la montaña, vamos a disfrutar todos juntos, como buenos hermanos, ¿eh? Qué bueno, Caín, ¿eh? Qué majo, invitándote a salir y tomar tiempo contigo. Pero qué horrible, ¿no? El fin. Algo que podría haber sido de bendición para su hermano, algo que se aparenta como bueno, algo que se aparenta para compartir, para pasar un tiempo bueno. Lo único que buscaba Caín era la destrucción de Abel. No buscaba el bien de Abel. Y eso destruye los ágapes, eso destruye la unanimidad, eso destruye la comunión. Y por eso también Judas es tan severo, ¿no? Doblemente muertos, dice. Guardémonos de caer en esos caminos. Guardémonos también de permitir que otras personas a nuestro alrededor y que participen de nuestra comunión, ¿no?, sigan por esos caminos. Hay que desarraigarlos. No podemos permitir personas así, con esos caminos en nuestra comunión. Otro camino, dice el camino de Balaam, segunda de Pedro 2:15, dice así sobre el camino de Balaam: tras abandonar el camino recto, fueron extraviados siguiendo el camino de Balaam, quien amó el pago de la injusticia. Para hacer un poco la historia corta, Balaam se desvió de la verdad, se desvió de lo que Dios le pedía que dijera para decir lo que los hombres querían decir,
querían que dijera, ¿no? A cambio de una compensación económica. No buscaban bendecir a los hombres, no buscaban decir la verdad de Dios. Lo único que buscaban era su beneficio propio. Y en este caso, beneficio económico. Seguramente habéis escuchado, habéis visto muchos predicadores de televisión, sobre todo en Sudamérica, que dicen cualquier cosa con tal de que tú vacíes los bolsillos y le des dinero y puedas desembolsar pues, de lo que el Señor te ha dado, no para crecimiento de la obra, sino para beneficio de esa propia persona, ¿no? Y cambian la verdad, la tergiversan, la usan para su propio beneficio y no para la gloria de Dios. Guardémonos también de estas personas, no participemos ni dejemos participar a personas que solo busquen su beneficio propio y económico. Y por último, el tercer camino, el tercera mancha en este ágape lo encontramos en Números capítulo 16, versículos 1 y 2, el camino de Coré. Dice así: Coré ben Istar, que es hijo de Istar, hijo de Coat, hijo de Leví, captó a Datán, a Abirán, hijos de Eliab, y a On Bet Pelet, perdón, muchos nombres, de los hijos de Rubén. Hasta ahí, bueno, Coré dice quién es y de quién pertenecía. Captó a varias personas y dice en el versículo 2, y se rebelaron contra Moisés, que era el profeta que Dios había establecido para guiar al pueblo, con 250 hombres de los hijos de Israel, jefes de la comunidad, miembros del consejo, varones de renombre, y se rebelaron contra Moisés y Aarón, ¿no? Sigue el texto hablando un poco de en qué consistía la rebelión. Pero aquí aquí nos dice que nos apartamos del camino de Coré. ¿Cuál fue el camino de Coré? Coré fue el camino que dijo: voy a convencer a otras personas, dice aquí hasta 250 personas de renombre, gente importante, para rebelarnos contra lo que Dios ha establecido, contra lo que Dios ha puesto como autoridad. No por nada más que para que Corea fuera el nuevo líder del pueblo, ¿no? No buscaba obedecer a Dios, buscaba tomar el lugar que Dios le dio a Moisés. Y para eso convenció a otras personas para que también se rebelaran, ¿no? Destruyó la comunión, destruyó tal vez muchos de los que siguieron a priori no tenían nada en contra de Moisés. Entendían que había sido puesto por Dios ahí, lo seguían y respetaban su autoridad y su liderazgo. Pero de golpe viene Coré y les empieza a comer la cabeza. Les empieza a decir: ostras, este Moisés es un poco tartamudo, yo no sé si es el mejor para que nos guíe, ¿no? Para que nos enseñe. Tal vez deberíamos poner a otras personas, tal vez sus decisiones no han sido las mejores. Mira, estuvimos 40 años dando vueltas en el desierto bajo su liderazgo. Tal vez deberíamos cambiar, tal vez deberíamos hacer algo distinto. Y rompió la comunión. Y rebeló y puso unos en contra de otros. Dios tampoco fue muy bueno con Coré, ni contra los que se rebelaron. Decíamos que las palabras de Judas, en el libro de Judas, eran duras, pero Dios tampoco fue blando con los que se rebelaron contra la persona que él había puesto. Así que guardémonos no solamente de crear una división o una rebelión en una iglesia o en una comunidad cristiana donde hay hermanos unidos, sino también de parar ese fuego, ¿no? De cuando escuchamos cosas en contra de las personas que Dios ha puesto para bendecirnos,
paremos ahí el carro, ¿no? Y nos alejemos y desarraigamos a estas personas porque van a destruir los ágapes, ¿no? Algo tan bonito, algo que es de tan buen testimonio, que cuando gente entra a la iglesia diga, ostras, esta gente es distinta. ¿Por qué? Porque gente distinta de diferentes países, de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas, de diferentes familias, se llevan como hermanos, se llevan como familia. Y eso impacta al mundo más que ninguna otra cosa que podamos hacer. Así que guardémonos de estos caminos, sigamos el amor y sigamos también el compartir estos ágapes. La tercera, también en el versículo 42, en la tercera parte dice, en las oraciones, ¿no? Y estas tres, lo voy a dejar para después, voy a centrarme en la oración, perdón. Ahí, dame un segundo, dice que perseveraban en la oración. Y es que es necesario que la oración sea algo constante, sea algo del día a día. Orar, si bien en la enseñanza habíamos dicho que era escuchar la voz de Dios a través de su palabra, orar es nosotros hablando con Dios. Nosotros compartiendo con Dios nuestras necesidades, nuestras luchas, nuestras alegrías también. Muchas veces solo vamos a Dios para pedirle, ¿no? A veces vamos a Dios para alabar su nombre. Señor, tú eres grande, tú eres bueno, bendecido sea tu nombre. Te pido por esto, te pido por lo otro, te pido por lo cual. Y muchas veces nos olvidamos de algo tan sencillo como, ostras, Señor, gracias por esto que me ha pasado. O mira, me pasó el otro día, tuve una conversación con esta persona y fue de mucha bendición. O me gustó esto que me ha pasado con el día. Una conversación más cercana, una conversación más de tú a tú, porque Dios se interesa por tu vida. Es tu padre amado, quiere saber cómo te ha ido, quiere saber que lo compartes, que sí, que ya lo sé, o sea, a lo mejor mi hija viene y ahora es muy pequeña, pero me cuenta cosas que ha hecho en el cole que yo ya sé, porque me lo ha contado su profesora, pero me gusta que me lo cuente ella, ¿no? Y que me comparta de lo que ha hecho y ha disfrutado. Y la segunda es fervientes, ¿no? Constantes y fervientes. Y fervientes quiere decir de corazón. Y vamos a ver un ejemplo de una madre. En 1 Samuel, ahí está, versículos 10 al 19, es un poco más larga. Sería interesante leer todo el capítulo, pero os lo voy a resumir. Elcana era un hombre que tenía 2 mujeres. La Biblia nunca dijo que eso estuvo bien, pero menciona que tenía 2 mujeres. Una Penina tenía varios hijos y hijas, y la otra era Ana, quien Dios no le había concedido tener hijos. El tema es que cada año ellos iban a presentar ofrendas y dice que Elcana pues daba su porción a su mujer y a sus hijos, pero a Ana le daba una doble porción porque él la amaba más, a pesar de que no tenía ningún hijo de ella. Y la Penina, viendo que la otra era la favorita, a pesar de que ella le había dado hijos, pues la molestaba a la otra, ¿no? Y le metía ahí el dedo en la llaga y le decía, mira, Dios no te ha dado... tú no le has dado ningún hijo y yo te he dado más, ¿no? Y la molestaba, ¿no? Y eso pues le afectaba cada año a Ana y le sabía mal y le compungía en el corazón. Pero la gota que colmó el vaso, y os lo leo, es que su marido, Elcana, le decía cuando la veía pues triste y que no comía, dice, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? Dice, ¿acaso no te soy yo mejor que 10 hijos? Y esa fue la gota que colmó el vaso, ¿no? Dice, no lo eres. No eres mejor que 10.000 hijos. Hombres, maridos, por muy bendición que queramos ser,
a las mujeres, nunca vamos a ser mejor que los hijos, ¿no? Asegurémonos y luchemos para ser de bendición, para ser una ayuda también a la mujer, pero no vamos a ser mejor que 10 hijos. Y esto tocó el corazón de Ana y se acercó en el templo y dice así, en el 10 dice, ella con amargura de alma suplicó a Jehová, llorando efusivamente, e hizo un voto diciendo, oh Jehová Sabaoth, si te dignas a mirar la aflicción de tu sierva, para que sea recordada y le das a tu sierva un hijo varón, yo le dedicaré a ti hasta el día de su muerte, y no beberá vino ni licor, ni pasará navaja por su cabeza. Sucedió que mientras ella oraba largamente en presencia de Jehová, Elí, que es el profeta que estaba ahí en el templo, le observaba su boca, porque Ana hablaba en su corazón, y solo se movían sus labios, pero su voz no se escuchaba. Por lo que Elí la tomó por ebria, y el muchacho de Elí hasta le dijo, y Elí le dijo a Ana, ¿hasta cuándo seguirás en tu borrachera? Quita el vino de ti y vete de la presencia de Jehová. Pero Ana le dijo, no, Señor mío, yo soy una mujer de espíritu afligido. Ni vino ni cosa embriagante he bebido, sino que derramo mi alma en presencia de Jehová. No tengas a tu sierva por hija de Belial, porque de la abundancia de mis congojas y aflicciones he hablado hasta ahora. Elí respondió y le dijo, ven paz, Elohim de Israel te otorga la petición que le has pedido. Y ella dijo, tu sierva halló gracia en tus ojos, y la mujer se fue por su camino y entró a su casa, comió y bebió con su marido, y su rostro no estuvo ya triste. Voy a leer el siguiente, pero permíteme que me detenga ahí un momento. Cuando Ana derrama su corazón delante de la presencia de Dios y pone todo su pesar, todo su dolor, toda su frustración delante de Dios, se va tranquila. Se va tranquila porque sabe que Dios lo ha escuchado, Dios está ahí y ya no está en su pesar, ¿no? Ya no está sobre sus hombres, sino que está y lo ha delegado en Dios. Y dice en el 19 que por la mañana madrugaron, se postraron ante Jehová y regresaron, y llegando a su casa en Ramá, Elcana conoció a su mujer, es una forma muy fina de decir que tuvieron relaciones, y Jehová, dice, se acordó de ella, ¿no? Y es algo que la Biblia enseña, que cuando tú derramas tu corazón delante del Señor, el Señor pone especial atención en eso. No es lo mismo hacer una oración, bueno, Señor, te pido por el alimento que nos falte, en el nombre del Señor Jesús, amén, que cuando surge de la necesidad del corazón de una persona. El Señor toma especial atención cuando uno ora del corazón. Y quiero poner ejemplo también mi hija me enseña más cosas de Dios que nadie. A veces ella pide, ¿no? Ella pide mucho, pero a veces lo pide con mucha intención, ¿no? Y te da la vuelta y te busca y te dice, petit, ¿no? Pouquet. Y tú la miras y te llega más, ¿no? Cuando lo está haciendo con intención, con ese deseo de querer conseguir eso que anhela. Y a veces, generalmente no cederías, ¿no? Porque ya se ha comido 4 caramelos y no le quieres dar el quinto porque se va a poner con una moto, pero dices, mira, tampoco va a ser tan grave, con tal de esa sonrisa, con tal de ese amor, pues cedes, ¿no? Y con Dios pasa lo mismo. Con Dios, cuando ve nuestra necesidad, cuando ve nuestro corazón, conecta con su corazón también, con el corazón de ese Padre tierno que nos ama, que nos quiere dar lo que necesitamos y lo que también queremos para vernos disfrutar, y hace ese esfuerzo y dice, bueno, va, ahí está, ¿no? Pero
fervientes, pidamos de corazón, pidamos con insistencia también. A veces por pesado también nos dan las cosas, ¿eh? Ni dejemos. Vamos a pasar al cuarto punto. Eso. Hasta aquí los primeros tres nos sirven para estrechar nuestra comunión con Dios, para estrechar y avivar el espíritu que hay en nosotros. Y ahora veremos dos que son más difíciles de hacer si no tenemos estas tres arraigadas en nuestra vida. Este viernes hablábamos sobre el Espíritu Santo en los jóvenes y la verdad que fue muy, muy interesante, pero veíamos cómo la oración y el estudio y el tiempo de comunión con Dios y con los hermanos aviva el espíritu, y ese espíritu es el que nos da las fuerzas y el que nos guía para seguir los caminos de Dios. Y la enseñanza, la comunión y la oración son súper necesarios para que ese espíritu tome fuerzas, nos guíe y nos ayude a poner o hacer el siguiente innegociable, ¿no? El siguiente qué, y lo vemos en el 45, en el versículo 45 del texto que estamos siguiendo en Hechos. Dice así, leo desde el 43 para seguir la lectura, y sobrevenía, desde el 44. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común, y vendían las propiedades y las posesiones y las distribuían a todos según la necesidad de cada cual. Y esta según la necesidad de cada cual es que daban a los necesitados. Era un acto de servicio, de estar por las necesidades del otro, suplir esas necesidades. Y aquí nos está hablando de una necesidad tal vez económica, ¿no? El pobre, pues le das dinero. Pero no solamente eso, porque también juntamente con la comunión suplías necesidades emocionales, suplías emocionales necesidades físicas. Ayer compartían que uno de los impactos más grandes que causó la iglesia primitiva en Roma era que los romanos al enfermo lo echaban fuera. El enfermo no tenía cabida en la sociedad. Al tullido no valía nada, no servía para nada, no podía hacer nada, no aportaba nada a la sociedad, así que fuera. Y el cristiano se acercaba a esa persona y la ayudaba, intentaba darle cuidados al enfermo, suplía las necesidades del que lo necesitaba, incluso hacía eso, ¿no? Daba de lo que él tenía, de sus propiedades, de sus beneficios, para suplir las necesidades. Y eso chocó y pegó súper fuerte en la cultura en la que vivían en ese momento. Y aquí hay un cómo, ¿no? Dice que hacían todas estas cosas en el 46, sí, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan de casa en casa, esto de casa en casa es el ágape, y compartían el alimento con alegría y sencillez de corazón. Y a mí me gustan mucho estas palabras de alegría y sencillez de corazón, porque me están hablando de que estas cosas, ¿no? Repartir la necesidad, vender, no lo hacían porque el pastor les había dicho, vende tu casa y dásela a los pobres. Es algo que nos enseña el Jesús, pero lo hacían porque con alegría y sencillez de corazón, perdón. Porque surgía de un corazón genuino, ¿no? Era algo genuino, era algo sincero, era algo que ellos querían hacer porque ellos querían dar bien, veían la necesidad y la veían con el Espíritu que los guiaba para verlo como Dios lo veía. Y lo veían con esa necesidad que decía, yo tengo que hacer algo,
yo tengo que poner de mí, ¿no? Y lo hacían pues con esa alegría y sencillez de corazón, porque tenían esa comunión con el Espíritu, con Dios, que les daba esa genuinidad. Cuando lo hacemos por compromiso, cuando lo hacemos porque es lo que hay que hacer, porque lo dice la Biblia y punto, no lo hacemos con alegría y sencillez de corazón. No lo hacemos de esa forma genuina. Y para que esa genuinidad nazca, lo que necesitamos eran los 3 anteriores puntos, ¿no? Es estar en sincronía, estar con cercanía con el Espíritu Santo, dejar que Él crezca en nosotros y que nosotros menguemos, para que sea Él el que ponga su corazón en nosotros. Tengo aquí, ¿no? Proviene del Espíritu Santo. Así que dejémoslo también a Él que tome de nuestro corazón y nos ayude a hacer esto que es innegociable, suplir las necesidades de los demás, no solamente en la iglesia, sino también fuera de ella. Porque el mundo está lleno de necesidad espiritual, necesidad social, necesidad económica de todos los tipos, ¿eh? Y Dios te ha suplido a ti con muchísimas cosas que tú puedes dar a los demás. No porque tengamos más que nadie, sino porque tenemos una fuente de poder. Pasamos al siguiente y último punto. Ya hemos tocado la hora. Teníamos bastante contenido, pero espero que también sea de bendición. Dice así en el 5.5, el quinto innegociable, en el último versículo. Alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo, y cada día el Señor añadía a ellos los que iban siendo salvos. Y aquí he puesto la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque la gente no se convertía porque sí. La gente no iba caminando por la calle y de golpe ¡pum! Se ha convertido en el Señor, ha creído que Él es su Salvador. No. Versículos antes, que no lo hemos leído, pero lo hemos mencionado, Pedro predica el Evangelio. Pedro comparte lo que el Señor ha hecho, que ha muerto para salvar, para buscar lo que se había perdido, para venir a quitar el pecado del mundo, para hacernos libres de él. Y esa predicación del Evangelio es lo que hace que nuevas personas se vayan acercando y van siendo salvos. Y esta es la primera y la última y la quinta cosa innegociable, ¿no? Compartir nuestra fe, compartir lo que creemos. Ahora, no nos mandó a convertir, nos manda a predicar, ¿vale? Y esa es nuestra responsabilidad, que no es nada más que compartir lo que uno cree. O sea, ¿qué crees tú? Pues mira, yo la verdad que no tengo ni idea, porque como no solo sé que no sé nada, pues bueno, ha compartido su fe, bueno, porque no saber nada no es mucha fe. Pero compartir la fe es simplemente eso. Yo confío en que Jesús resucitó y en que murió por mis pecados. Y que yo sin Él no puedo salvarme a mí mismo. Porque yo no soy la mejor persona en el mundo, porque yo sé que le fallo a Dios, porque yo sé que he cometido pecado. Pero confío en que Dios me ama, en que Dios envió a su Hijo para pagar por mis fallas, no por las de otros, sino por las mías. Y que Él es el que tiene poder para ser mi abogado, ¿no? Delante de Dios y decir, no, yo ya he pagado por Él. Él es salvo. Y puede estar contigo, puede estar al lado de su Padre. Así que, como conclusión y como resumen, tengo ahí la siguiente, si lo queréis apuntar, pues ahí están las 5 innegociables, para que nos quede claro, ¿no? Esto es lo que debemos hacer, no solamente individualmente, una persona misma, ¿no? Sino también como iglesia. Como iglesia debemos participar en estos qués, ¿no? En estas cosas, para que podamos crecer. Y no es negociable. No podemos ser una iglesia que crece, no podemos ser una iglesia que avanza
si no hay predicación del Evangelio. No podemos ser una iglesia que crece o avanza si no hay enseñanza, si no hay comunión entre nosotros. Vendrá gente de fuera y dirá, estos se llevan peor que yo y mi jefe, por así decirlo. Si no hay oración, si no hay comunicación con el Padre, si no alimentamos nuestro espíritu para que nos dé el crecimiento, no es negociable. No es negociable. Negociables son las formas, ¿no? Y hay muchos. Y yo la verdad que alabo pues, ministerios y formas que hemos hecho, como el Club Bíblico, como puede ser Industrials, como pueden ser muchas otras cosas que son oportunidades para compartir, para servir, para orar, para ser parte de estas cosas. Nos decían, y ya con esto termina, nos decía Alex San Pedro, el discipulado es compartir esto. El discipulado no es otra cosa que compartir eso con otras personas. ¿Creyentes o no? No importa. Dios no te manda a hacer creyentes, te manda a hacer discípulos. Y discípulos es compartir sobre la enseñanza, sobre la fe, sobre la oración, sobre el servicio. Y eso es hacer un discípulo. Y luego ya se encargará el Señor de tocar su vida, ¿no? Pero buscamos el cómo, buscamos la forma, son estrategias, son solamente formas, pueden cambiar, pueden variar, lo hacemos aquí, lo hacemos hoy los domingos a las 11, puede ser en tu casa tomando el café con un hermano, puede ser yendo a un sitio a servir con tu trabajo, con tus dones, no importa el cómo, no importa, es secundario, pero es bueno para llegar al fin, para llegar al qué. Así que vamos a orar, vamos a dejarlo en manos del Señor y que Él hable a nuestras vidas a través de esto. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has enseñado, Señor, porque tú nos has puesto la guía, Señor, que necesitamos seguir para acercarnos a ti, para vivir una vida plena en tu gracia, en tu amor, en tus bendiciones. Señor, ayúdanos a avivar el espíritu que hay en nosotros, porque Él nos da el poder para seguir tus pasos, Señor, para guiarnos y ver la necesidad de los demás, para tomar las fuerzas y proclamar el Evangelio, porque para nosotros mismos es imposible, porque hay barreras, Señor, porque es difícil, porque hay excusas, Señor, pero te pedimos, Señor, que tú nos des fuerzas en tu espíritu para no tener miedo, para no tener vergüenza, para no tener barreras, Señor, que nos impidan compartir tu nombre, Señor, compartir con los hermanos, Señor. Te pido por cada uno de los que estamos aquí, por la iglesia de San Celoni, por su comunión, Señor, por su hermandad, por que pueda mostrar un amor genuino, Señor, un amor que desinteresado unos con otros, Señor, para que podamos ser ejemplos también de amor a los demás, para que tú nos ayudes a aprender más de ti, Señor. Ayúdanos con la enseñanza, ayúdanos con la oración. Tennos en contacto directo contigo, Padre, que no lo olvidamos, Señor. Guárdanos en este día, bendice también el tiempo con los chicos, que sea de bendición, de disfrutar, de alabanza a cada una de las madres que hay aquí, que puedan también ser ejemplo en sus familias y a sus hijos de todo esto, Padre. Guárdanos en el nombre de tu Hijo amado. Amén.